Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki, Carmila y Warlock, quienes platicaremos sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Esta es una plática entre amigos, por lo que queremos aclarar que no daremos verdades absolutas. Solo hablaremos un poco de lo que hemos encontrado sobre estos temas. Y el que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, son los libros del confinamiento, el primer episodio de 2 que haremos sobre este tema. Hoy corresponde hablar de los libros escritos durante un confinamiento y el siguiente será sobre libros que tratan de un confinamiento. ¡Yay! No, Listo, se imprime. estamos un simplón el día de hoy, es fantástico. Pues sí, como verán, de eso va a tratar el episodio, de ser no sé, ataques de risa a lo idiota. Es que no saben cuántas veces tratamos de hacer el intro. Es de esas veces que, no sé, de repente se le va la señal a uno, el micrófono falla. Sí. ¿Qué vamos a hacer este episodio? Porque creemos que es pues importante considerar las situaciones en las que los escritores hicieron algunas obras, ¿no? Pues si fueron durante un confinamiento, no estaban en las mejores condiciones, aunque muchas veces podemos como sobreestimar esta situación, o sea, como diciendo, pues es que tengo más tiempo para escribir y cosas por el estilo, pero pues, no sé, muchas veces no es tan fácil. Y pues bueno, con algunas de los casos que les vamos a presentar, pues vamos a darnos cuenta que no siempre es fácil, ¿no? Sí. Es que es muy Aparte, curioso. ¿cuánto llevamos de confinamiento nosotros? 3 meses. Fantástico. Sé que va entre 3 semanas y 4 años. Algo en ese lapso, no sé. Han sido 84 años. Un pasado. Sí, justo lo que mencionabas. Muchos creen que se puede aprovechar el tiempo para ser muy productivos y todo ese tipo de situaciones, pero Sí, bueno, en estos casos creo que influye tanto lo individual como las razones del confinamiento, ¿no? Creo que el contexto en general como que influye si alguien decide aplicar este tiempo para escribir o no. Pues no, o sea, si es sí, forzado, si no es forzado, si es, por ejemplo, nosotros con la pandemia, si es por la cárcel, como que eso influye en si una persona decide escribir o no mientras está encerrado. sí, en este caso, pues, al ser un confinamiento por pandemia, existe una cierta libertad de tiempo en el que se puede aprovechar, en teoría, ¿no? Pero eso es bastante relativo, dado que algunos escritores trabajan bien bajo presión y otros no. También depende mucho de si se dan un horario establecido para escribir. Bueno, son muchos los factores que determinan eso, ¿no? Pues sí, o las mismas preocupaciones del autor, ¿no? Bueno, sí. Porque no sé, o sea, yo de la información que encontré, que es esta monografía de la que yo saqué, es una monografía sobre cómo el dolor y la escritura durante el confinamiento logran crear resistencia en la persona, ¿no? Entonces, pues sí, no, como que la idea de estar privados de la libertad sin su voluntad, como que ayudó a estos presos políticos a que pudieran expresar sus anhelos en una escritura, ¿no? Sí. Sí. También
Creo que es importante, por ejemplo, pues bueno, en prisión, yo creo que no hay como que muchas opciones para que puedas desarrollar tu creatividad o tu imaginación, m- más específicamente en cuestiones de prisión por guerras o por censura, ¿Censura? por, por rebeldía, cosas por el estilo, que es como principalmente a veces es que detienen a los autores. Este, Ajá. Sí, aunque en este caso estaba considerando que, bueno, para la literatura de ciencia ficción y fantástica, pues ese proceso de encarcelamiento, en algunos casos sí podría ser beneficioso, digo, puedes estar mm, a, no sé, como más abierto a algunas sensaciones, como a percibir oscuridad, encierro, tipo claustrofobia, o sea, en lugares pequeños, cosas así que te pueden potenciar esa idea de sentirte perseguido, acorralado, y eso podría fomentar una buena historia. sí, justo a eso es a lo que iba mi comentario, que muchas veces la exaltación de algunos sentidos puede como ser beneficiosa en el sentido, en esa parte del, como del cerebro, porque, bueno, muchas veces los autores, aunque no lo queramos como aceptar tal cual, pero pues muchas veces necesitan como ciertos incentivos, no sé, incluso alguna enfermedad o cosas por el estilo. Y bueno, a eso me refería con que el Mm, encarcelamiento pues podría funcionar en ese sentido porque no tienes como muchas cosas que hacer. Pero, por ejemplo, en el caso de una pandemia por enfermedad o, bueno, sí, por un confinamiento, cuarentena, por una enfermedad es más difícil, dado que, pues, no sé, tienes que am, abastecerte, por ejemplo, o muchas veces, si tienes otro trabajo como escritor o cosas por el estilo, pues es difícil. Sí. sí, y bueno, en este caso que tú mencionas mm, el confinamiento por pandemia, también, bueno, más bien por enfermedad, como dijiste, va en algunos niveles. Por ejemplo, pues en el tipo de contingencia en el que estamos atravesando, estamos básicamente recluidos en nuestras casas y tenemos un contacto con familia. Pero ahora imagínate si es una persona de la familia, un miembro de la familia, el que tiene que estar confinado por, no sé, viruela o algo y lo alejan, ¿no? O sea, básicamente ya no tiene el contacto con sus familiares, ni siquiera con ellos. Que bueno, ahora que lo pienso es como básicamente el paciente de COVID, ¿no? Pues sí. Sí. No sé, yo creo que todo se reduce al dolor. Por ejemplo, en esta monografía que encontré, eso era lo que decía, o sea, el dolor como tal, ya sea pues sí, ¿no? O sea, creo que en todos estos confinamientos, pues existe esa posibilidad, ¿no? O sea, si es en prisión, pues sí, el maltrato y, y bueno, sí, ¿no? Los maltratos, el saber que pues, no te dejan expresarte libremente. En nuestro caso, pues, la preocupación por el futuro, o sea, como que de alguna manera este dolor si lo sabemos manejar bien, nos permite madurar. Y en el dolor, nosotros somos capaces de crear mundos imaginarios, ilusiones para salir de como que sino de ese estado de ánimo tan bajo. Y entonces ahí cuando viene la creatividad para transformar esos fantasmas en escritura, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, podemos encontrar algunas, mm, algunos ejemplos de este tipo de obras, como pienso La peste de Camus, por ejemplo. Pues sí. Hay uno de Hemingway que se llama París era una fiesta también. Bueno, me parece que ese se cruza una pandemia con, bueno, históricamente, ¿no? Una pandemia con una guerra. El 2020 de ese día, de ese año. Sí.
Mejor no digo, ¿verdad? No vaya a empezar una guerra y nosotros aquí Ay, sí, bromeando no de eso. digas. No nos salemos, mejor no digamos eso. Pero sí, por ejemplo, Joder. otro, eh, pues vaya, ejemplo que podemos tomar sería el de Tomás Moro, que bueno, es un autor del británico, eh, y que él escribió durante su confinamiento antes de que le cortaran la cabeza, ¿no? Que escribió para el rey, o sea, era amigo del rey, pero pues después ese mismo rey fue el que ordenó que le cortaran la cabeza, en fin. La La traición. decepción, hermano. En fin, pues, bueno, sabemos que fue hecho como, bueno, nombrado traidor porque no estuvo eh, dispuesto a cambiar su fe católica por, para cambiarse a la reforma luterana protestante, ¿no? Entonces, pues bueno, por Sí, eso sí. fue acusado de alta traición, condenado a muerte. Y durante este tiempo que estuvo esperando a que lo ejecutara, escribió su libro La agonía de Cristo, en el que trata justo algo que decías, Karnaki, sobre la importancia de aceptar el dolor, en cuyo que es inevitable en un mundo imperfecto como el de nosotros, porque recordemos que también eh, la utopía de Tomás Moro, pues es como un precedente importante para la ciencia ficción y lo fantástico, ¿no? Y que, bueno, él nos Sí. hace notar en esta obra de la agonía de Cristo, como el dolor tiene que ser, es algo inevitable en este mundo, que nunca vamos a poder alcanzar esa perfección, ¿no? Y bueno, este libro, después de su ejecución, después de que lo decapitaran, eh, pues burló un poco las barreras que tenía el Imperio Británico y llegó a manos de un amigo suyo, un amigo de Tomás Moro llamado Luis Vives. Y bueno, él fue el que se dedicó a publicar esta obra, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir quizás que Tomás Moro andaba muy dolido por la traición del rey. Y por eso se le ocurrió escribir esa. Pues sí, creo que en realidad como que también eh, habla un poco de cómo la diferencia de opiniones puede llegar a romper como relaciones, ¿no? Relaciones sociales que podían llegar a haber sido importantes. Algo Hmm. tan simple ahora, o sea, visto ahora como la religión, como la diferencia de religiones, pues como en algún momento para personas muy fanáticas puede llegar a romper muchas cosas. Mira tú, tantos siglos y sigue siendo tan relevante para el día de Sí. hoy. Sí, estaba leyendo justamente para corroborar un poco de información sobre el de París era una fiesta y no encuentro un artículo que dice en Francia, tras los graves atentados de París del 13 de noviembre del 2015, se incrementó la demanda de París era una fiesta de Ernest Hemingway en un intento de catarsis para recuperar el optimismo y no caer en la obsesión de la amenaza yihadista. O sea, también religión, ¿no? Mm, Ujú. o sea, pero ahí está interesante, o sea, escritura y lectura, ambas son catárticas para en momentos de dolor, ¿no? Sí, 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 y es que es muy curioso, ¿no? Porque es como, te pasa algo y en lugar de distraerte con otra cosa, como que tienes como que ese gusto, o no sé, te nace un interés por, no sé, como tratar de relacionarte un poco más con el tema. En este aspecto, pues la catarsis funciona precisamente de esa forma. Pasas una pandemia y ¿qué voy a leer? Ah, pues algo sobre una pandemia. Entonces es como que no sé, te da como una visión de lo que estás viviendo y te sientes identificado, pero también como que te da una idea de a qué estás sobreviviendo
Sí. ¿Y qué es lo que estás evitando? O sea, te plantean escenarios y es como, ok, esto lo tengo, esto no, y Sí, espero eso tipo, no lo voy a podríamos tener estar nunca. peor, ¿no? O sea, tipo, leyendo Fahrenheit o 1984, pues pienso, ¿no? Como Ujú. de, podríamos estar peor. Digo, no es como que estemos muy lejos de ello, pero este podría estar peor. Sí, no sé, creo que además de eso como que nos permite reflexionar, ¿no? De la situación en la que nos encontramos. O sea, sí es compararlo, pero a la vez te permite decir, "Hmm", como que te permite ahondar, ¿no? En la situación en la que Ujú, uno vive, ya sea si lo escribes Sí, o si ujú. lo lees, ¿no? sí, de hecho es bastante interesante porque obviamente, pues estas situaciones de vivir en un confinamiento no se quedan solamente en la parte de creación de literatura fantástica y de ciencia ficción, sino que abarca diversos géneros, ¿no? Sí, Sí. No sé, tenemos otras obras como El Quijote de Cervantes, mm, Los 120 días de Sodoma de Sade, ay, el Marqués. léanlo. También, Sí, varias, por ejemplo, ujú. Michel de Montaigne, que es un ensayista, el padre del ensayo, sus ensayos surgieron justo de un confinamiento, ¿no? Decide alejarse de la vida pública pues, pues por todo lo que estaba pasando, ¿no? Lo mismo que decíamos con Tomás Moro, él era un libre pensador, este, era un buen mediador entre guerras religiosas y cosas por el estilo. Sin embargo, como que llega una edad en la que dice, ay, no, ya estoy harta, ya no quiero, bye. Perdón, harto, ya no quiero, bye. Y sí, decide alejarse a los 38 años de la vida pública. Se recluye en un castillo. eh, y pues bueno, digamos que él lo hace por voluntad y entonces es como una especie de torre de marfil, ¿no? Porque se aísla en su castillo, se rodea de libros y pues tiene un sirviente que le hace como toda, eh, pues sí, que lo ayuda en todo y de ahí es donde surgen sus ensayos. Sí, porque siento que así vamos a acabar todos a esa edad. Todos, nosotros, menos el sirviente, por supuesto, no Sí, es tenemos para justo lo tanto. que iba a decir, ¿no? Como o sea, la clase alta puede darse esos lujos porque justo tiene las personas que le ayudan y cosas por el estilo, pero pues uno, clase media, no puede darse ese lujo. Si no sé, yo les propongo, no sé, una casita en medio del bosque y chingue su madre todo. ¿Qué les parece? Muy bien, A mí me fascinaría, me encantaría. sí. Es que, pues gracias a ese tipo de cosas nacen unas obras bastante importantes, ¿no? Ya Ay, tenemos a Chili, mi Chile. amor. Ah, Sí, y es que ahí precisamente te encontramos otro tipo de confinamiento, ¿no? Este es un confinamiento, compartido. pues, más bien yo pensaba como por decisión propia, o sea, no hay una situación que te exija hacerlo, sino que es más bien un compromiso personal y grupal, en este caso, la decisión de irse, pues, a Villa Bueno, sí, pero Diodati y recordemos estar ahí. que se quedaron confinados porque el O, ¿no? Porque había muchas nevadas Ah, sí, unas brutales y que nevadas no, brutales. pues que no podían salir de la villa, este, Ujú. pero Sí, pues se sí, la pero aún pasaron muy así es, bien, ¿no? vaya, Este, por eso, sí, no, este confinamiento se llevó a cabo en Villa Diodati, como lo dijo Warlock, un 16 de junio de 1816, ¿no? Y quienes participaron en ella fueron Percy Shelley, que hemos hablado de él en algunos episodios pasados. Este, su, bueno, en ese momento ya eran pareja, Mary Wollstonecraft, o Mary Shelley, también conocida, eh, William Polidori, que era este, el ayudante de Lord Byron, que era como eh, el anfitrión, El-
el anfitrión, ¿no? Sí. El gran poeta, que él era uno de los más reconocidos, seguido por Percy, y pues Polidori y Mary Shelley eran como amateurs en este sentido, ¿no? No se les tomaba tanto en cuenta. Sí. Bueno, de ahí surgieron obras como el cuento de Polidori, llamado El vampiro, y un bosquejo de Frankenstein, o el moderno Prometeo. Sí, sí, sí. Episodio. Que ahora no sé. Ajá. Episodio muy próximo. Sí, tema del que trataremos en algún episodio próximo porque es uno de nuestros temas favoritos. Oh, yeah. Sí, no sé, que ahorita que estamos hablando de eso, me pregunto, ¿habría salido Frankenstein si no se hubieran quedado confinados los 4 juntos? No creo, porque recordemos que eso se dio gracias a que me parece que fue Byron, Lord Byron, quien propuso el concurso, o más bien el juego de ver quién escribía la historia de terror más cabrona en ese momento, ¿no? Sí. Y pues los que aceptaron básicamente fueron Polidori y Mary Shelley, Bueno, en nada realidad, más. según entiendo, Eh, los 4 lo empezaron, pero ninguno, ni Percy ni Byron lo continuaron. bueno, sí, como que no se sintieron tan motivados quizás en el momento, mientras que Polidori y Mary sí. Entonces, pues yo creo que si no hubiera sido por esa reunión, por ese confinamiento, Byron no hubiera dicho, ¿qué tranza? Hey, vamos a divertirnos. ¿Se rifan o no se rifan? Sí, porque aparte también recordemos que Mary estaba más dedicada como al ensayo, ¿no? Y como a las posturas feministas, bueno, en ese tiempo no llamadas así, pero como a las posturas de, de los derechos de las mujeres y por qué ella como escritora no podía ser reconocida, mientras que, o sea, tenía que ser esposa de Percy para poder ser reconocida y cosas por el estilo. Pero yo no pienso que haya salido, que esas obras hayan podido llegar a ser lo que son ahora si no hubiera sido por ese confinamiento, porque además de todo, pues Mary tuvo que pasar por cosas muy canijas después de eso para, para escribir Frankenstein, ¿no? Bueno, para terminarlo de bosquejar. Ujú. Sí, definitivamente. ¿Será destino, quizás? Ah, Diosito desde las alturas diciendo, les mandaré la tormenta. Sí, pero pues como decíamos, se la pasaron muy bien porque incluso algunos registros de sirvientes y cosas por el estilo, pues afirmaban que había pues orgías y pues mucho reventón. Ay, ya bien chavorruca, ¿verdad? Qué pedo, mucho reventón. Es que entre amigos el confinamiento se pasa mejor. No, sí, yo no digo Hasta que cierto no, pero punto, ¿no? Porque si no, luego se convierte como el resplandor y ahí ya todo se vuelve loco. por eso debe de haber alcohol y buena convivencia, un Ay, poco no de lo sé, sexo. después se puede volver el ángel exterminador y ya ven lo que pasa. Mm. Dios mío, ¿no? Pero sí, Ok, unos pocos amigos con mucha confianza, porque esos eran demasiadas personas sí. en un lugarcito. Bueno, sí, o sea, tiene que ser algo íntimo, con confiancita y... Sí, sigamos. Ok, Nosotros aquí dando tips, ¿no? Por ejemplo, Sin vernos, aparte de todo. por ejemplo, ahorita que Warlock mencionaba, ¿no? Que el Quijote de Cervantes también fue escrito durante un confinamiento. El confinamiento de Cervantes es muy curioso porque también fue durante prisión, pero aparte de Ujú. todo, pues es un poco el reflejo, o sea, el Quijote es un personaje que está en una fantasía constante respecto a las novelas de caballerías, ¿no? Pero también, Sí. también es un poco como cierta des-
desfogue de Cervantes, de sacar todo este conocimiento que él traía de las novelas de caballerías, ¿no? Y también Sí, sí. como cierto, pues sí, como sacar cierto trastorno que pasa después de que él fue soldado en la batalla de Lepanto, ¿no? Pues sí, eso sí. Pues, no sé, Que ahí todo el sí. mundo dice que nadie es igual después de una guerra. Afortunadamente creo que no hemos vivido este tan cerca una guerra o batallas tan fuertes. Y que este año nos a la oportunidad, por favor. No, o sea, es verdad que pues no estamos como que en un lecho de rosas, sin embargo, como que de alguna forma ha sido un poco, pues no tan fuerte el impacto que tenemos, ¿no? Bueno, sí, es que aparte, pues nosotros sí nos podemos dar el lujo de estar aislados, Ujú, no contagiarnos. Esperemos, esperemos. sí. Toquen madera a todos. Ujú. Mm, puro metal aquí ahorita. Bueno, ya vemos quién se va a contagiar primero. Sí, Ay, Ah, ya vi. pero sí, como Eh, que en cierto modo, como que, como digo, ¿no? El contexto tanto del encierro como de la persona como que crea distintas obras, ¿no? O incluso el mismo impulso de escribir, ¿no? sí, pues sí, y también cómo se llegó a esa situación, o sea, todo el contexto de la vida que ha llevado, no sé, a veces también los anhelos futuros, al ver, no sé, al verse imposibilitados, digamos, en ese momento, al sentirse encerrado. sí. Ujú. Hilda Foy también tiene un libro que tiene que ver con pandemias, ¿cómo se llama? Diario, Diario del año de la peste. Ese no lo he leído Mm, aún. Es curioso que durante confinamiento salen como libros de, bueno, diarios o memorias, ¿no? Bueno, no curioso, más bien es muy recurrente que esto ocurra, porque, por ejemplo, Sí, no, incluso ahora, ujú, sí, incluso ahora, ¿no? En Facebook, que si te metes, por ejemplo, a grupos de convocatorias literarias y eso, ahora todo el mundo anda así de, esta revista va a publicar tu diario de la cuarentena. Así, ok, no ha hecho nada interesante, pero ok. sí, o sea, sí es curioso. Por ejemplo, algunos libros que surgen a raíz de un confinamiento son el diario de Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial y su aislamiento en los campos de concentración, ¿no? Eh, Y fue más bien en el refugio, ¿no? Que sí, fue más bien en el refugio donde estaban ella y su familia. Ya después se los llevaron al campo de concentración donde creo que ya no pudo seguir. bueno, es que yo recuerdo que se supone que ella, bueno, que en una parte del diario, la verdad lo leí hace mucho tiempo, pero que en una parte del diario ella indica que eh, cambiaba comida por un poco de papel Mm, en el campo de pues concentración. sí, digo, mm, pues sí, digo, yo creo que habrá sido al final. También lo leí hace ya muchísimo, pero sí creo que habrá sido por el final. Ujú, Porque la primera parte sí es ahí en su sotanito, o era un ático, ¿no? Era un sí, ático, una tienda ahí de un amigo de su papá. sí. sí, bueno, ahorita que mencionas eso del intercambio, justamente estaba leyendo un artículo, te digo, de donde saqué lo que les leía hace rato del de Hemingway, y es un artículo Ujú, de La Vanguardia, y también menciona uno de Samuel Pepys, que se llama El Diario, y dice, sin olvidar el diario de Samuel Pepys, atravesado por la Gran Peste de Londres en 1665, en plena guerra con Holanda, guerra que no separa, un diario en el que lo mismo narra cómo unos padres que han perdido al resto de sus vástagos entregan desnudo a su hijo a otra familia para salvarlo, que se preocupa por temas del futuro bastante curiosos y así, ¿no? O sea,
como que está constante la supervivencia, ¿no? Tanto de propia como de los demás integrantes, ¿no? Y también ese tipo de intercambio, de tener que ceder, alguna pertenencia a un miembro de familia para salvarlo, no sé. Pues sí, es una situación muy extrema. Digo, nosotros por suerte estamos en casa, pero hay situaciones que pues se escapan de nuestras manos, ¿no? Y se vuelven muy extremas. Sí, yo estaba leyendo bueno, escuchando una noticia hace varias semanas, creo, y me parece que, no me acuerdo dónde la escuché, pero era como que querían probar las vacunas para el COVID, pero con personas de Ah, África, ¿no? Entonces es como, ok, interesantes conejillos de India, ¿no? Qué poca madre, si igual son personas, pero pues, como, bueno, digamos que en el estatus mundial podrían considerarlo muchos como un poquito más abajo, pues ya de ahí se agarran para usarlos así como de, pues en África Pero pues es que es podemos la misma probar idiotez estas cosas. que hicieron los médicos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, pues podemos probar con judíos porque son una raza inferior y bla, bla. Que No, no, hablando de Hitler, pues mira, hablando de ese ser despreciable, este, su libro de memorias titulado Mi lucha o Mein Kampf, eh, es muy paradójico que Wittgenstein, que también estuvo recluido mientras escribió su Tractatus Logico Philosophicus, este, bueno, fueron compañeros de clase Hitler y Wittgenstein, y que sí, ¿a poco? No sabía. y es muy curioso que durante ese tiempo, escribieron esas obras, ¿no? El tratado de Wittgenstein hablaba como de cómo mejorar el entorno, sobre la humanidad, en fin, ¿no? Problemas filosóficos, mientras que eh, Hitler trataba de acabar con todo rastro de humanidad y filosofía, ¿no? Eh, importa, la sola ironía es fantástica. O sea, este tío haciendo así su. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Cuál? ¿El tratado El, lógico-filosófico? sí. O sea, este men haciendo para ensalzar a la humanidad y luego tienes a Hitler, ¿no? O sea, la ironía es fantástica. O sea, los dos compañeros, fantástico. Sí, y bueno, aparte de todo, unas Bueno, ya, pequeñas ajá. disputas que había en la Alemania fue lo que llevó al Führer, al que fuera el futuro Führer, a la cárcel de Landsberg durante el putsch fallido de Múnich o München en el verano de 1924, y allí es donde redacta la primera parte de Mein Kampf. eh, Después de todo esto, terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando él muere, prohíben la obra en Alemania, se niegan a reimprimirla y a sacar nuevas ediciones. Sin embargo, pues poco después eh, surgen personas que la editan y que así como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? O sea, como, como decía Warlock, pues tal vez su idea era un poco más expansionista y cosas por el estilo, sin embargo, pues muchas veces es un ejemplo de cómo se puede perder el camino, ¿no? Ya claro, yo no estoy justificando ni validando nada, solamente estaba haciendo una aclaración de la perspectiva que yo creo que buscaba. Bueno, Mm. solamente lo O analicé. sea, a mí, ya que estamos en esto, a mi parecer, no está mal que uno lo lea, siempre y cuando no se lo tome muy a pecho, o sea, que sea así como para conocer, Sí, sí, claro, nada o sea, más. Obviamente no para aplicarla de no, ¿no? Porque no le va a salir. sí. Es que en ese caso podríamos considerarlo como el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿no? O sea, básicamente era, ¿qué? Una guía de cómo hacer todos esos procesos o una explicación de los No, procesos que se el llevaban a Maleus cabo. Maleficarum sí era básicamente un instructivo, o sea, el tipo que lo escribió, de Sí. verdad, yo creo que la chava que lo dejó lo lastimó mucho porque, no.
Te van a venir una ola de Ajá, académicos así de perdón. pero, pero es que yo no me refería a la intención del escritor, sino a la intención, más bien, a la recepción del lector, de cómo lo podría tomar, que es lo que tú estabas mencionando. Bueno, Karnaki, de que cómo se lo toma la gente, ¿no? Si solamente lo hace por cultura, Mm, por conocimiento del texto, o si sí, ya creo que lo usa como una Sí, o guía, sea, ¿no? ¿Qué pedo? sí, que evidentemente, o sea, gente que lo tome de guía va a haber, porque esos no faltan. O sea, no se puede erradicar del todo. Pero pues para la gente que entiende que a lo que llevó este libro, ¿no? O sea, de dónde proviene y a lo que llevó, pues es bueno que lo conozcan porque pues da herramientas, ¿no? Para oponerse a la ujú. vez. Sí, justamente, pues yo no voy a negar que lo he leído. No lo he terminado porque es larguísimo, pero sí, sí lo he leído. Y lo que puedo percibir es que creo que sí debes tener una madurez mental muy fuerte porque tiene un discurso retórico impresionante en el que pues habla justo con frases muy motivadoras y con muy incluyentes respecto a todo el pueblo, ¿no? Entonces, creo que sí, sí debes tener una madurez mental muy fuerte para leerlo y pues como dices tú, Karnaki, ¿no? O sea, tomártelo como, pues como una parte que te va a ayudar en tu bagaje cultural para entender qué es todo lo que está mal en el mundo, porque, no sé. Sí, o sea, uno no puede criticar sin Sí. conocer, ¿no? ¿Tú ¿Ibas a decir algo? No. No estaba el puchero así. ¿Qué? No, Ajá. no, solamente iba a decir que esa parte, o sea, el análisis retórico del discurso de Hitler es realmente un plus más allá de la simple lectura, ¿no? O sea, puedes hacer una lectura superficial y está bien, no hay problema con eso. Pero entre otras tantas cosas, puedes verlo de manera Sí, retórica y es bastante Pues bueno, interesante. era por eso se le conocía mucho, ¿no? sí, Aparte el genocidio, claro. pero eso es Pero aparte. bueno, recordemos que o sea, esto lo escribió antes de que pasara todo su desmadrito. Ahí Los se Es desmadrito. que no, mm, ese tema es muy sensible y me da mucho coraje, siempre. Por ejemplo, eh, otro libro que también fue escrito como en esas aras de progreso, digo, que tal vez no con la terminología, porque pues en 1500 y tantos no existía esos términos, pero El Príncipe de Nicolás Maquiavelo también estuvo escrito durante un confinamiento en prisión. Eh, y pues también vemos que es como esta idea de el gobernador ideal, ¿no? Que pues bueno, fue que incluso Maquiavelo llegó a decir que el rey católico, este, Fernando, sí, que bueno, que el rey católico era como Ok. el ejemplo más factible de un buen gobernante, ¿no? Y que sí, o Ujú. sea, esta obra también fue como Ujú. un poco, este, pues sí, como en aras del progreso y de mejorar y todo, pero no se llegó a la otra parte como veíamos, ¿no? Con el señor este. Con el del Ujú. bigote. Así, ese será su código, el del bigote. Ah, No, ¿qué pasó? Chaplin. ¿Qué pasó? Él era simpático bueno, y pero no era precisamente una buena persona tampoco, ¿eh? No, no, no vamos a. yo lo digo por sus películas. Calla bien. No, bueno, Regresemos a la literatura. está bien. Sí, por ejemplo, algunos, un libro que me parece muy interesante en el que podemos apreciar como la imaginación exaltada es El cancionero y romancero de ausencias de Miguel Hernández.
puesto que él estuvo en prisión, pero aparte de todo estaba enfermo. Entonces las altas temperaturas que pasaba, la fiebre, le hacía alucinar de alguna manera y pues muchas de sus, estoy entrecomillando, alucinaciones, o de sus revelaciones, porque habla algunas veces como de que se le aparecía, pues, eh, Cristo o algo parecido, ¿no? Que, que bueno, es interesante cómo a pesar de su padecimiento pudo, rescatar en texto sus visiones, ¿no? Sí, no estos fantasmas de los que hablaba Ujú. hace rato. O sea, que eso es lo interesante. O sea, todos estos autores tenían sus propios fantasmas y sacaron unas cosas tan diferentes entre ellos. Sí, pero aparte también, como mencionaba Carmila, ese aspecto de poder, de conseguir, grabar, plasmar esas ideas, es también pues algo que se debe reconocer, porque o sea, no es como que en esos tiempos estar en la cárcel y, oye, necesito unas 10 hojas, ¿no? Unas 100 hojas para escribir. Ah, sí, ahorita te las traigo, cabrón, no mames. No, entonces, sí, también, me Pues, parece, ¿dónde lo es que no escribía? recuerdo si es Miguel Hernández, pero según yo, algunas partes las escribió en la pared de la prisión, ¿no? Sí, yo también siento que fue Miguel Hernández, tampoco estoy seguro de eso, pero sí recuerdo una anécdota que en algún Es que si momento no fue escuché, él, fue que Cervantes, mencionaban que las escribió en o la tal pared. vez los dos. Mm, total, es libre de la Sí, pared, Puede ¿no? ser, ¿no? pues sí, otros libros que podemos mencionar porque ya se nos está terminando el tiempo. Ahorita, bueno, quiero mencionar uno que en algún momento hablamos, es de uno de Marco Polo, cuando estuvo en la prisión de Génova. Viajes. Estaba en la prisión y escribe sobre Sí, sus viajes. ironías de la Ironías de vida. la vida. ¿No? Eso, eso me recuerda o me lleva a pensar en lo interesante que hemos tenido como experiencia de esta pandemia también, algunos de nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como la idea de valorar en la ausencia, ¿no? O sea, de valorar la presencia en la ausencia. Como por ejemplo, pues sí, o sea, Ujú. extrañar, no sé, dar un abrazo ahora que, pues que no podemos dar abrazos, o extrañar salir ahora que no podemos salir, que es algo que nos critican mucho a las personas que somos introvertidas de alguna forma, ¿no? O sea, pues de qué se quejan si se la pasan encerrados, ¿no? Es como, bueno, pero estoy encerrada por mi decisión. Me Mm, gustaba la Ajá. opción de salir, tener. Sí, definitivamente. Sí, o sea, mm, No, yo sí extraño muchas cosas, yo, la verdad. Y es que, como mencionan, pues es que están esas dos vertientes, ¿no? Escribes lo que estás viviendo y digamos, el temor que estás sintiendo, o lo que anhelas, lo que Sí. añoras, no sé, todo eso que extrañas. ah, Yo voy a escribir sobre un concierto, yo creo. Pues Ir sí, al cine, no sé, tus memorias cerveza. de la cuarentena, ¿acaso? pero sí, Luego la vamos a ver Podría en ser. librerías. otros libros, otros libros que escritos durante el confinamiento, Hazme la y ya buena. voy a dar el listado para que vayamos como un poco hacia el final y a conclusiones. Este, Ujú. Los 120 días de Sodoma, que ya lo había dicho Warlock, un libro llamado Santa María de las Flores de Jean Genet, El Diablo en la Cruz de Ngugi Piongo, que este libro causó mucho revuelo porque fue escrito durante el confinamiento y aparte de todo, cuando fue su publicación, pues fue un poco impactante para las autoridades del lugar, ¿no? Eh, Fanny Hill de John Cleland, que escribió este libro en 1748 en prisión también. Los infortunios de la virtud del Marqués de Sade. Qué raro el Marqués de Sade, ¿verdad? En prisión otra vez. Este
No es cierto. Rosa Luxemburg, durante su encarcelamiento en 1896 y a 1918, pues fueron rescatadas sus cartas de la prisión, que fueron enviadas a sus amigos, familia. Vida y pensamiento de Antonio Gramsci, de Giuseppe Vacca, durante su reclusión en la prisión de San Vittore. La peste, que ya nos mencionaba Warlock, La peste de Albert Camus, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, París era una fiesta de Hemingway, Nuestra Señora de París de Victor Hugo, o Notre Dame, Diario del año de la peste de Daniel Defoe, y el de Cameron de Boccaccio, que rescataremos un poco el siguiente episodio porque este libro habla de también un confinamiento, ¿no? Bueno, y así como esa lista podemos mencionar otras tantas, pero, perdón, otras tantas obras. Pero pues no sé si ustedes quieren agregar alguna más o algo así. Bueno, más bien una duda que me surge ahorita porque tenemos la visión de cómo está el confinamiento ahorita y cómo estaba antes. Entonces, pues no sé, me resulta curioso como que comparar entre cómo lo tomaban estas oportunidades de escritura en el confinamiento los escritores de antes con los escritores de ahora, ¿no? Como, pues sí, ¿no? En la entrevista que estábamos viendo antes de empezar el episodio de autores españoles. Bueno, pues los ponemos en contexto. Es una entrevista que le hicieron a 5 autores españoles. ¿Sí son 5? Sí. Es una entrevista que le hicieron a 5 autores españoles sobre sus procesos creativos y de escritura en un confinamiento como este que estamos viviendo, ¿no? Y desde sus privilegios. O bueno, desde sus... Sí, pues es que no podemos llamarlo de otra forma. Pero pues vemos cómo no siempre los privilegios son todo, ¿no? Los autores son Santiago Posteguillo, Dolores Redondo, Juan Eslava Galán, Ángeles Caso y Manuel Vilas. Los 2 primeros, de hecho, son un poco conocidos en el mundo de la ciencia ficción, justo porque tienen algunas obras como del género, ¿no? Sí, estos... Sí, Perdón, bueno, no, más iba a decir que pues esta entrevista la sacamos de una página que se llama opers.es y de ahí es de donde retomamos los fragmentos que mencionaremos sobre las entrevistas y los testimonios que dieron estos autores. Sí, entonces, pues, bueno, a mí lo que me surgió la curiosidad era, o sea, el mundo de antes y el de hoy, pues es súper distinto, ¿no? O sea, antes, pues, si estabas confinado, pues te quedabas tú solo con tus pensamientos y demás. Ahora mismo, pues nosotros, excepto en algunos casos, ¿no? Pero nosotros tenemos como que muchísimas distracciones, ¿no? Hoy en día que nos permiten como que sobrellevar de otro modo el encierro. Entonces, pues creo que eso de alguna manera influye en cómo, pues sí, ¿no? En cómo el escritor saca adelante su trabajo creativo, ¿no? O sea, algunos los está inspirando, otros no tanto, Sí. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les preguntan que si la situación los inspira y Santiago Posteguillo responde que no, que a él no le inspira para nada y que al contrario lo incomoda y le dificulta concentrarse, ¿no? Porque como que muchas personas tienen la idea de que los artistas es como, ay, pues siempre están encerrados y pues seguramente ahorita durante el confinamiento van a sacar muchas obras o cosas por el estilo. Sin embargo, no, no siempre es así porque aparte de todo uno tiene preocupaciones propias, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, pues la salud mental, ¿no? De lo que le genera a cada quien, En ¿no? contraste, Dolores Redondo responde, sí, es inspirador, ¿no? Nos hace replantearnos toda la vida, posicionarnos en el mundo, priorizar lo que realmente es importante para cada uno.
La respuesta que me da un poco de gracia es la de Juan Eslava Galán, porque dice, la situación es literaria, es muy literaria. Y bueno, hemos visto a lo largo de este episodio y en otros anteriores que pues sí, ¿no? Es como muy distópico todo esto que está sucediendo. Pero pues dice Juan Eslava, ¿no? Pero no me motiva Sí. especialmente. Además, como ya es una persona mayor, pues es población de riesgo, ¿no? Entonces, estar confinado y ya, nada más, ¿no? Ajá. Sí. Aprovecha el tiempo con otras cosas. Sí, y es que encontraste, bueno, tenemos varias perspectivas y puntos de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que siempre está escribiendo y pues, no digo que sea tedioso, ¿no? Pero siempre está escribiendo, digamos, en una oficina, en la casa, en el estudio, y de repente te encuentras ante el confinamiento. Entonces, estando en tu casa, tú te preguntarías, ¿sigo escribiendo como siempre o me dedico a hacer otras cosas que no hago comúnmente? O también está el caso contrario, ¿no? ¿Qué tal si ocupas el confinamiento pues precisamente para escribir y aprovechas lo que no has escrito en mucho tiempo? Uh-huh. Es por ejemplo, Como lo de que, sí, lo que decía de las distracciones, ¿no? O sea, hay unos que dicen, pues, ¿para qué escribo? Mejor me dedico a hacer otras cosas. Mejor me dedico a echarme esas 5 series de Netflix que no he visto en un buen rato, ¿no? Ah, claro, no es Yo no lo hago anecdótico esto. aún. Yo no lo hago. Acabamos el episodio y ya me voy a ver una serie, ¿no? sí, pero por ejemplo, esto que decía Warlock, creo que también afecta un poco el proceso de escritura, ¿no? Porque Santiago Posteguillo, por ejemplo, que dice que no le resulta para nada inspirador y cosas por el estilo, le preguntan sobre su proceso de escritura y pues habla de que piensa mucho en su personaje, tiene que ser un personaje que a él le convenza para después, pues, escribirlo, ¿no? Y dice, después de documentarme durante algunos meses, me hago unos 20 o 30 folios con los esquemas de cómo va a ser la novela. Y pienso, ok, ahora quizás tenemos la ayuda del Internet, pero muchas veces acerca de pues, documentos, fechas o acontecimientos pues muy antiguos, dependiendo de de lo que va a tratar el libro, pues a veces no están en Internet o muchas veces no son datos tan conocidos. Entonces creo que esto o sea, este confinamiento pues sí afecta de alguna manera, ¿no? Sí, Aparte que, quién ujú. sabe, capaz que le inspira a salir Sí, a y investigar a otros aparte, lados, por ¿no? Por ejemplo, no es lo ejemplo. mismo que escribas un poema, que escribas un cuento o una novela. La novela a veces, en muchos casos, requiere pues una mayor cantidad de datos, de información que tienes que investigar en otros lados. El cuento es más breve, sí, también exige, pero puedes llegar a prescindir de algunos aspectos, ¿no? Y pues, por ejemplo, también el choque, ¿no? De generacional, también se ve ahí, ¿no? Imagínate, alguien de 70 años, ¿no? Que está, no sé, acostumbrado a escribir por sí mismo, o que, pues, cuando, ya saben, tipo taller literario, pero, ¿cómo se les llamaba cuando se juntaban? Ah, ¿Tertulias? tertulia, ajá, hacían tertulias, ahí se ponían a escribir, a tomar, a fumar, lo que fuera, ¿no? Pero ahí compartían y era como, digamos, especie de taller, ¿no? Uh-huh. Y, y ahorita eso no se puede hacer, pero también Sí, está, pues, precisamente la innovación tecnológica. Entonces, hay, Sí. no sé, quizás no tanto para las personas adultas, no digo que no, pero quizás sea más de los jóvenes hacer un taller virtual, por ejemplo, de creación literaria y eso, pues, de alguna manera, pues, permite todavía seguir con esa interacción para escuchar opiniones y cosas, ¿no? De tu círculo, o de escritores que tienen otra forma de escribir, otra perspectiva, ¿no? sí, pues definitivamente Sí, afecta distinto a y todos. pues si quieren consultar esta entrevista es muy interesante todo lo que dicen los autores. Pero pues nos podríamos llevar como muchos minutos más hablando de esto, ¿no? Casi un episodio completo. Pero sí, o sea, lo que queremos como dejar en conclusión y como un poco de enseñanza y moraleja del episodio, pues es eso, ¿no? Que
pues a todos nos afecta diferente, todos tenemos diferentes procesos, tanto de lectura como de escritura, y que es importante tener como cierta empatía con el otro y entender que no a todos nos afecta de la misma forma, ¿no? Bueno, creo que ibas a Ujú. decir dónde se encuentra la entrevista. Sí, pues tú lo habías dicho, Bueno, ¿no? sí, Está Ya en lo la dijiste. página opers.es, en la sección de cultura y sí, entretenimiento. pero creo que ibas a decir el título. El título es Escribir en confinamiento, el método de 5 autores consagrados para inspirarse en cuarentena. Sí. Y a lo mejor ustedes dicen, esos vatos que ni los conozco. Pues sí, son autores muy reconocidos en España. Tal vez no son como, no, ustedes no los consideran consagrados, es que son muy contemporáneos en realidad. Sí, sí, pues, Ujú. ujú, Ujú, ¿Te sirve para recomendación? ujú. Sí, ¿Quieren sí. leer algo en la cuarentena todavía? bueno, ahora que mencionas todavía el aspecto de la cuarentena, em, también encontré una nota, un artículo en El Confidencial, que habla de un libro que en el 2005 se escribió y que no lo quisieron publicar, pese a que, pues, básicamente describe un escenario en el cual hay una pandemia mundial y tiene un epicentro en una ciudad, ¿no? Nada más que ahora no es en China, sino que en el libro era en Londres. Y lo escribió Ujú. Peter May y se llama Lockdown, confinamiento. Y pues básicamente no se lo quisieron publicar porque, según lo que estaba leyendo, era bastante inverosímil la, la idea de que hubiera una enfermedad mundial y Ah, que llevara un confinamiento a estas escalas. Ok, creo que si estamos hablando de cuarentena, ya nos está espiando, ¿Se, ya se- van a venir por se escuchó la la sirena? policía a llevarnos. Sí, Ah, son por acá por mis rumbos. Sí. pero sí, pues, se me hace muy curioso, ¿no? Así como que, ¿quién se va a creer eso? Una pandemia mundial, ay, no manchen, o sea, ¿eso qué? Ay, pues, y ahorita Yo, el yo tío me es imagino como de, a pues Peter May, miren ¿no? si Así se como, hizo. Eh, yo me lo imaginaba así como de, ¿qué dijiste, pa? ¿Cómo ves? ándale, también. Ándale, no que No, no. que no, no, que no. Y ahorita se anda haciendo la millonada. Se va a poder comprar su mansión Ese dato sí ahí, alejada de todo el mundo, bien a no lo gusto. tengo tan a la mano, pero me parece que parte de los ingresos de ese libro los iba a donar bueno, beneficencia, ¿no? Pues sí. Ah, pues sí es así que buena persona. Sí. Y hablando de ese tipo de libros predictivos, hay uno que se escribió en 1981 que, les digo el nombre, se llama The Eyes of the Darkness, de Dean Koontz, Koontz, que literalmente predijo que en el año 2020 iba a haber iba a surgir un virus extraño en Wuhan, China. O sea, predijo todo. No, Lugar, fecha, tal Sí, cual. sí, like. Queremos saber Sí. tu ubicación, hijo de tu perra. híjole. Sí, no, o sea, o sea, porque aparte, o sea, por ejemplo, yo veo la portada del libro, es así de esos viejitos, 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 o sea, se ve arcaico el libro. Bueno, no voy a decir arcaico, no es para tanto, ¿no? Pero sí se ve viejo, así como Pergamino, ¿no? a Dices. la antigua usanza de Stephen King, ¿no? Un viajero del tiempo. Pero sí, o sea, hasta el propio cuate de cuando le preguntaron, pues, ¿qué pensabas? Y se quedó así como de, pues yo no me lo esperaba, qué chido, ¿no? Pero no, qué chido, ¿no? Pero que no se lo esperaba, la verdad, o sea, que sí lo sacó muchísimo de onda. Y que, bueno, por si lo quieren buscar, alguno, en Amazon está en 40 pesos en Kindle, pero también lo puedes encontrar en PDF. Por si quieren ahí su
su mal viaje Sí. es conspiranoico, Pues sí, adelante. de ese tipo de libros hablaremos, pero en el siguiente episodio. De libros que hablan del confinamiento. Sí, Sí. Sí. Pero pues vamos a creo que viajarnos sí más. llegamos al final del Yupi. episodio de hoy. Que quedó un poquito largo, creo. No sé. Sí, cortando Entonces las va a partes quedar como babosas, de un sí. minuto, ¿no? No, bueno. Ojalá no. Pero bueno, sí quedó larguito, la verdad. Bueno, por si quieren saber eso, voy a leer una cita de la nota que encontré en el Confidencial. Y dice: dona los ingresos de la preventa. Me están llegando muchos mensajes de los lectores y sorprendentemente me explican que los reconforta en medio de todo lo que está pasando. Dice May que está donando todo el pago adelantado del libro a las diferentes ONG de sanitarios que trabajan ahora en primera línea contra el COVID-19. Simplemente creo que es lo justo. Este trabajo quizá nunca habría salido a la luz si no hubiera sido por esta pandemia, añade. Pues sí, Qué buena persona. digo, qué mal que hubiera sido bajo estas circunstancias, pero Pues sí. pues qué bien que se da a conocer su cuento, su libro y que, pues igual que chido que dé parte de las ganancias pues para estas organizaciones, ¿no? Pudo haberse visto Ujú. muy hijo de puta y decir, neta, Sí. chingue su madre. Sí, no, bueno, ¿qué te iba a decir? Eso sí sería muy, muy pinche ojete. Perdón la palabra, pero sí hubiera sido muy ojete. Mira, gente así siempre, ¿no? Entonces hay que Todavía apreciar buena gente en a el esas mundo. buenas personas. Lo dijiste Estaba muy pensando si me dubitativo, incluía en pero bueno. esa, no, no es cierto. Obvio, me incluyo. De que está bien. No, a ti, de hecho, estaba pensando si te incluiría yo a ti en esa. No, no es cierto. Karnaki, no me ve feo. Ah, pues igual no te puedo Yo ver, sí te así estoy que no viendo. sé tu reacción. Bueno, ajá. Ya sé, pero tú te me has chingado, tío. Pero en fin, Ángel, despide el episodio. en fin. Soy Warlock. No importa, eso no va a Bueno, salir. bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio. Esperamos que no haya sido tan pesado. Tratamos de hacerlo lo más digerible posible, que les haya gustado. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en nuestros canales de YouTube, Spotify y en las diferentes plataformas de podcast en las que nos estén escuchando. Y una cosa, si nos están siguiendo, no sé, por ejemplo, en Instagram, también en las otras, por favor. Y si nos están siguiendo en Twitter, en las otras y así. Sí, y acuérdense de compartir el podcast si les gusta y así. Dar like, comentar, que sí nos gustaría saber qué piensan, si les gusta. Recomendaciones, Sí, críticas, lo que sea, comenten. Bueno, pues nos estamos escuchando. Los queremos, se les aprecia. Bye. Estén chido. bye. Y quédense en su casa. Así. Ay, Maldita sea. No, no es cierto. por favor.